renuévanos, alienta, Señor. ¿Qué es lo que no tiene tu palabra? Tu palabra lo sustenta todo, tu palabra lo fortalece todo, Señor. Señor, gracias, Señor, porque es por tu palabra, Señor amado, que tú creaste los cielos y la tierra, Señor. Es por tu palabra, Señor, que hoy somos salvos, Señor. Es por tu palabra, Señor, Señor amado, que nos has dado vida eterna, Señor. Es por tu palabra que hoy rebosamos de la gracia tuya en nuestras vidas, Señor. ¿Qué más podemos pedir, Señor? ¿Qué más podemos pedir si lo tenemos todo contigo, Señor? Estamos completos en ti, Señor amado. Señor amado, gracias. Gracias, agradecidos delante de ti, Señor. Padre, aquí está un pueblo reunido. Y hay un pueblo también, Señor, que, Señor, escuchará a través de las redes sociales, Señor, lo cual, Señor, te pedimos también que tu palabra los alcance, Señor. Padre Celestial, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú seas hablando, Señor, tu palabra, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias te damos por estos momentos, Señor, y Señor, nos gozaremos escuchando tu palabra. Te damos gracias y te decimos, todo esto lo hacemos en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y ahora con nosotros, nuestro amado hermano Pastor César, que trae la palabra del Señor. ¿Ready? Oh sí, ¿me escuchan bien? Bueno, gloria a su nombre. Amén, amén. Ahora hay que bajar el volumen. Bueno, ante todas las cosas, Dios les bendiga, iglesia. Eh, este es un tema que usted ve el título acá, la supremacía de Cristo en el hogar. No sé si algunos de ustedes se recuerda hace un año más o menos cuando terminó la pandemia, nosotros unas semanas antes estuvimos hablando del libro de Colosenses, ¿ustedes recuerdan? No lo concluimos por la misma razón de que tuvimos que cerrar todo por la situación de la pandemia. Entonces, yo esperaba el momento para poder concluir este libro de Colosenses, bendito sea su nombre. Y pues orando a Dios también a la vez, pidiéndole para que nos ayude en qué momento y en qué tiempo se podría seguir
ministrando esta palabra del Señor. Bueno, hoy es el día. Me gustaría terminar el libro, de lo que queda del libro, prácticamente. Pero antes de poder entrar en el tema, por eso le pusimos la supremacía de Cristo en el hogar. Y Pablo, antes de llegar al punto que vamos a leer ahorita, ¿cuál fue el motivo o la razón de que Pablo tuvo que hablar a los hogares de una manera muy reducida, pero de una manera de que nosotros comprendiéramos que Cristo lo es todo en nuestro hogar? Amén, iglesia. Eso es muy importante poderlo recalcar. Y me gustaría que juntos leyéramos, recuerde, no va a ser lo que vamos a estudiar ahorita, el objetivo prácticamente, pero sí quiero llegar al punto para por qué Pablo nos escribe esto, ¿ok? ¿Por qué razón Pablo escribe esta parte? Y dándole gloria a Dios, vaya a usted a Colosenses 3, 18 y 19. Y amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Hasta ahí vamos a leer eso. Y me gustaría que a la vez juntos leyéramos, ahí está, el otro texto, Colosenses 1, 15, 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a entrar en pueden tomar asiento, iglesia, en el campo de una síntesis o un resumen general de lo que miramos la vez pasada, porque quizás no se ha de acordar. ¿Cuántos se acuerdan del libro de Colosenses? Bendito sea el Señor. Amén. Las notas. De hecho, pues no tenemos las prédicas en el YouTube tampoco, ni en el Facebook, pero yo grabé todas esas en mi tableta, ¿verdad? Así que yo las tengo, yo las escucho. La razón de escuchar es porque hay veces que uno es para mejorar cualquier área que uno a veces comete imprudencia o un error, ¿ok? Por esa es la razón que uno tiene eso, y yo tengo eso. Bendito Dios. Ok, vamos a mirar cuál es la razón para, antes de entrar en el tema, bendito Dios, y esperando que Dios nos ayude a concluir esta parte y en su gracia nosotros seamos enriquecidos. ¿Cuánto realmente queremos ser como Él? Hoy cantamos ese cántico. Quiero ser como tú. Queremos ser como Él, ¿cierto o no? Cristo es nuestra esperanza, amada iglesia. Cristo es nuestra esperanza. Y cada día que pasa en el Señor, Él es el único que puede guiarnos, ayudarnos para parecernos cuando menos un poco más a Él. ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese anhelo en su corazón? ¿Verdad que para eso fuimos salvos? Fuimos salvos para ese propósito. Bendito sea su nombre. Pablo escribe, pongan el mapa por favor, esta carta escribe en la cárcel, estaba en Roma. Colosas, como dijimos, la vez anterior estaba en esta sección, aquí. Colosas, esta es la zona, hoy usted la puede conocer como Turquía. Colosas se encontraba aquí y Pablo estaba acá en Roma. O sea, el siervo Epafras, mientras él estaba levantando la congregación en Colosas, él tuvo que ir a Roma. Y de aquí a ahí son más o menos 2100 kilómetros en bote. Qué viajecito se aventó. Y en aquel tiempo no había avión, los botes no eran como los que hoy tenemos. ¿Sí? No había internet tampoco, bendito Dios, que él rápidamente pudiera haberle mandado un mensaje a su celular. Así que el viaje fue largo,
bendito Dios, y de vuelta todavía, entonces fueron 4,000 kilómetros y más. Bendito sea Dios. Quiero que vea el mapa para que además se ubique. A veces la importancia de los mapas, de dónde se encuentra el lugar, a veces a muchos de nosotros no nos interesan, pero tienen una peculiaridad dentro de la escritura. Tienen alguna razón, tienen un fondo como ciudades. Esta ciudad era una ciudad muy próspera, sí es cierto, pero indudablemente que en su tiempo fue una gran ciudad que a la vez la Odisea, la otra ciudad cerca, Hierápolis, tomaron un auge grandísimo que a la vez tuvieron que, Colosas empezó a decaer como una ciudad importante. Sin embargo, Epafras y Pablo le envía esta carta, que es muy importante nosotros poder conocer. Es una carta donde la preeminencia de Cristo y la supremacía y la suficiencia de Cristo son el centro del tema. Son el tema central de la carta. Muy importante, amada iglesia. Como creador, como sustentador, como revelador de Dios y mediador único. Única cabeza del cuerpo. Amén, iglesia. Y absoluto vencedor sobre toda jerarquía espiritual. Cristo es el todo y en todo. Amén, iglesia. Cristo es en ti la esperanza de gloria. ¿Cierto o no, amada iglesia? Él es la esperanza de gloria. Y qué tan importante es poder nosotros, cuando Pablo habla de todo esto, es bien interesante que Pablo hace el uso de la apologética de una manera espectacular. Una manera espectacular hace el uso de la apologética, de la defensa de la fe, acerca de ciertas herejías que se estaban levantando en la iglesia de Colosas en aquel tiempo. Después de algunos años que el siervo Epafras había levantado la iglesia, pasaron algunos años donde empezaron a entrar ciertos maestros o falsas doctrinas por ciertos hombres a la iglesia y la estaban perturbando fuertemente. Yo diría que era una red completa que después se conoció como la herejía de Colosas, pero esa red estaba haciendo un daño a la iglesia. Recuérdeme al final, usted me dice, pastor, ¿qué es de la iglesia de la Odisea? Usted me dice, ¿ok? Porque esta carta de Colosas tenía que ser leída en la iglesia de la Odisea, la que está en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Era la misma carta. Entonces Pablo levanta a través del Dios, le ayuda y le da el encargo al siervo para que levante esa iglesia en aquel lugar. Y recuerde, esa red que se entretejía en ese lugar de falsa enseñanza era un tipo de gnosticismo o falsas doctrinas, bendito Dios, un legalismo judío y a la vez un ascetismo rígido, adoración a los ángeles y experiencias místicas que se estaban envolviendo en la iglesia de aquel tiempo. O sea, esta herejía, juntamente con un cultismo pagano y legalismo, como dijimos, judío y cristianismo a la vez, porque es muy difícil que cuando se levantan ciertas herejías en un lugar como iglesias cristianas, que dejen fuera a Cristo, ¿sí? Siempre van a tener a Cristo usando ciertas cosas del Evangelio. En aquel tiempo, usando el Antiguo Testamento, era muy difícil quitar todo eso para meter todas las herejías que ellos quisieran. Entonces, dentro del panorama iglesia, Pablo hace un uso de la defensa de la fe poderosamente. De hecho, es una de las cartas más bellas en ese sentido, porque expresa la grandeza de Cristo. Tremendamente, poderosamente, y lo expresa de una manera muy peculiar. Pero independiente de eso, vayamos juntos para ir mirando qué era lo que Pablo estaba hablando en esto. Desde el capítulo 3, prácticamente Pablo ya empieza a introducir lo que era la supremacía de Cristo y empieza a debatir de una manera tan fácilmente para que el pueblo de Dios pudiera comprender. Aquí vemos prácticamente lo que hace el evangelio o como lo que hace la supremacía del evangelio en una vida. Hay una transformación en una persona, hay una transformación poderosa. Mientras estamos acá, mi hermano Rubén estaba orando que todo está completo en él, ¿cierto o no, iglesia? Todo lo tenemos. Y Pablo quiere llegar a ese punto de que no necesitamos buscar nada afuera o cosas externas a la iglesia. Y prácticamente Pablo estaba preparando a su iglesia como un padre o como una madre que cuida a sus polluelos, ¿sí? Cuida a sus polluelos y Pablo estaba llevándolos, más que discutir el punto de las falsas doctrinas, que sí lo trata en el capítulo 2, Pablo estaba hablando que él era todo en sus vidas.
Amén, iglesia. Y eso es todo para nosotros también. Entonces Pablo dice que orando por vosotros, capítulo 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ahora, vemos aquí, Pablo había escuchado, ¿dónde? En la cárcel, a través de un anuncio del siervo Epafras, bendito Dios, y ahí Pablo se da cuenta de la fidelidad que había en el pueblo, a través de la fidelidad de Cristo en sus vidas. Por lo tanto, Pablo se regocija. Miren, ¿qué mayor gozo hay cuando un ministro de Dios, un pastor, la iglesia que Dios, el lugar donde Dios lo puso para ministrar, el pueblo comience a vivir la vida de Jesucristo? ¿Cierto o no? Hay gozo. No sé, igual usted, como padre de familia, usted se goza cuando uno de sus hijos, bueno, fuera que todos, ¿no? Gloria a su nombre. Cuando menos uno de sus hijos, usted se goza porque usted ha estado orando por su familia, usted está ministrando su casa, y cuando uno de sus hijos proclama la grandeza de Dios, usted dice, se alegra. Pablo tenía ese corazón y oraba por estos hombres y aquellas mujeres de Colosas. Entonces miraba el amor que tenían todos los santos a causa, el 5, de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Importante, iglesia, aquí recalcar esto. Habían oído por la palabra, ¿qué? Verdadera del evangelio. Eso hace el verdadero evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas, amada iglesia. Una, como iglesia, escuchaba, el amor que tenían todos. ¿Verdad que a veces es difícil? ¿Verdad que a veces es difícil eso? Pero cuando está el verdadero evangelio predicado, mira, porque dice el 7, fíjate el 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, o sea, colaborador amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí había un siervo de Dios, un consiervo nuestro, un hermano también de nosotros, que había hecho lo correcto, que era predicar el verdadero evangelio, porque él reconocía que antes de que él era un gentil. Entonces él miró en su propia vida cómo el mensaje de la palabra a través de Pablo, él es salvado, y lo que hace el poder de la palabra cuando es enseñada. Amén, iglesia. Cuando es predicada la verdad de Dios en nuestra vida, nuestras vidas comienzan a ser transformadas por la palabra de Cristo. Amén, iglesia. Damos gloria a Dios. Ahora, fíjese bien, vayamos rápidamente al capítulo 15, lo leímos ahorita. Bendito sea el Señor. Capítulo 15, no, versículo 15. Dice, Él es la imagen, aquí comienza Pablo a hablar sobre la supremacía de Cristo en su creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Había entrado una herejía aquí en este lugar, ¿ok? Donde ellos creían que Cristo no era el Dios, no era Dios. Recuerde esto muy. Hoy día también se pueden ver estas herejías, pero con otros nombres. Él es la imagen del Dios invisible, dando la preeminencia siempre a nuestro Dios invisible, el primogénito. Si nosotros queremos ver a nuestro Dios y Padre Celestial, lo vemos a través de Cristo, amén. Él es el ícono, Él es la imagen, Él es la semejanza de nuestro Padre Celestial. Amén, iglesia. Bien claro en eso, Él es de toda creación. No solamente ellos pensaban, ellos decían, bueno, Cristo es uno más del montón. Cristo es un simplemente profeta, uno que tiene una buena doctrina. Cristo dice que Él es la imagen del Dios invisible. No olvidemos esto, amada iglesia. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Imagínense, les preguntaba a mis hijas, ¿usted puede ver un átomo? No. ¿Y cómo lo pueden ver? A través de un telescopio. ¿Cierto o no? A través de un telescopio podemos ver un átomo. Aún esos diminutas átomos, o incluso los virus,
Todo eso fue creación de Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dios es el primogénito, es la preeminencia, bendito. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí en la creación. No era alguien que fue creado como si fuera un ser humano. Era Cristo Dios. Bendito sea el Señor. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No solo eso, iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Aquí vemos la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo en su iglesia. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Nadie es indispensable. Ninguno de nosotros. Él es la cabeza. Es Cristo, la cabeza de su iglesia. Recuerde, el Señor no tiene favoritos, ¿cierto? No hay favoritos. No es como nosotros acá en la tierra, que a veces de una u otra manera nosotros los padres hacemos distinción entre uno y el otro. Porque quizás es más astuto, quizás este es más inteligente, quizás este hace unas cosas que supera a los otros. Y hay veces cuando un hijo cae, tendemos muchas veces a sobreprotegerlo un poquito más y nos olvidamos del resto. Tenemos a veces ciertos favoritismos nosotros, los seres humanos. ¿Cierto o no, iglesia? Suele suceder. Pero aquí nuestro Padre le está dando la preeminencia a Cristo, a su Hijo. Él es Dios también. Entonces, Pablo en esa defensa que hace, queda claro lo que Cristo es. Bendito sea. Entonces dice el 19, lea el 19 conmigo. Por cuanto agradó ¿a quién? Al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aún ahí en la cruz, Cristo tuvo la preeminencia de vuestra salvación, amada iglesia, de la justificación ahí de vuestra redención, de vuestra regeneración y de vuestra santificación. ¿Dónde fue? En la cruz. Fue su sangre la que nos limpió, amada iglesia. Gloria a su nombre. Si Él, imagínense, no solo eso, resucitó. Bendito Dios. ¿Por qué dice aquí? 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo, ¿qué éramos nosotros? Estábamos alejados de Dios, ¿cierto o no? Alejados de la gracia de Dios, alejados de su salvación. Pero vino Cristo y ya no somos extraños ni enemigos. ¿Somos qué? Salvos, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Pablo, al entrar a todo esto, amada iglesia, es peculiar, bendito sea su nombre, que vemos nosotros a Cristo casi en todo el libro de Colosenses. Vemos a Cristo como el dador de la gracia y el Hijo de Dios. Vemos a Cristo como la cabeza de la iglesia, como dijimos anteriormente. Vemos a Cristo como cabeza de todo principado. Vemos a Cristo como el reconciliador de Dios. Vemos a Cristo como el primogénito de toda la creación. O sea, tenemos que tener nosotros bien claro como iglesia que ante todo lo que estaba viniendo a la iglesia de Colosas, toda esa avalancha, toda esa ideología y todos esos pensamientos, filosofías mundanas para distraer y para sobacar la iglesia de Cristo Jesús, Pablo hace una defensa poderosa. Y quiero que vayamos ahí más adelante. Dice el 4, aquí el 24. Dice Pablo, no solo eso, sino que Pablo, ahora me gozo, dice aquí, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ay, bendito Dios. La supremacía de Cristo en su servicio. Pablo se gozaba, no solo eso, algo el pastor nos decía el domingo, fuimos salvos por la gracia de Dios. Amén, iglesia. Fuimos salvos del pecado,
no para estar sentados en una silla, dijo él, ¿cierto? Entonces fuimos salvos para servirle a nuestro Dios, ¿cierto o no, iglesia? Fuimos salvos para servirle y darle gloria a Dios, pero aquí hay algo importante. Pablo, a pesar de que todo lo que él estaba haciendo, él estaba escribiendo esta carta, la escribió ¿en dónde? En la cárcel, en Roma, en prisión. ¿Y por qué estaba en la cárcel Pablo? Por predicar el evangelio. Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio de Jesús. Todavía nosotros no estamos en la cárcel. No hemos llegado a eso todavía. Sin embargo, Pablo aquí se goza por los padecimientos acerca del evangelio. Y dice, y cumplo, bendito, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Iglesia, Pablo todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Había muchas más aflicciones, y lo que quiero decir, iglesia, aún nos falta mucho a nosotros, mucho camino y muchas aflicciones a causa del evangelio de Jesús. Pero ¿por qué sufría? Por su cuerpo, que es la iglesia de Jesús. Una cosa son las aflicciones de un hombre o de una mujer por haber fallado, por pecar, pero aquí eran las aflicciones por causa del evangelio de Jesucristo. Dice el 2, vayamos a ir rápidamente. El 2, y aquí Pablo empieza a compartir prácticamente sobre todas las herejías que están. Dice, porque quiero, 2:1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo dice, una gran lucha. Déjame darte una ilustración. Una gran lucha. ¿Usted ha entrado algún momento a un deli? Usted entra a un deli, son pequeños, ¿verdad? Dependiendo, pero la mayoría son regulares. ¿Usted ha entrado a una tienda como BJ o Costco? Bueno, hay dos grandes diferencias, ¿cierto? Ves una tienda pequeña y una tienda monstruosa, grande, mega tienda. Entonces, la preocupación de Pablo era esa, una mega lucha interna en su corazón. Era grande la lucha que tenía Pablo por los hijos que estaban en Colosas y que posiblemente si no seguían la palabra de verdad se podían desviar, déjame decirle, al final como la iglesia de la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, la iglesia de Colosas nunca vio a Pablo. Nunca lo vio. Sin embargo, esta carta fue leída en ese lugar, en esa iglesia, por siervo Epafras. Dice aquí, vaya al 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Comienza Pablo la defensa más directa, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy en vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea que había muchos hermanos en la iglesia, aunque estaban siendo bombardeados por todas esas herejías, Pablo se gozaba por el buen orden y la firmeza de la fidelidad a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque ellos habían sido enseñados bien. Sin embargo, si ellos dejaban de buscar la verdadera palabra de Dios, de buscar a Cristo, era probablemente que iba a suceder lo de la Odisea, perderse del propósito. Ahora, ponme la imagen ahí, por favor, de las falsas filosofías. Ok, listo. Vaya al 8, rápidamente. Capítulo 8. Dice aquí Pablo, aquí hay en estos versículos del 8 en adelante, antes de terminar del 8, sí, del 8, de 2 al 23, pero prácticamente al 18, hay tres claras advertencias, iglesia. Tres claras advertencias que Pablo les da a la iglesia de Colosas y nos da a nosotros. Dice el 3:8, mirad, dice cierto o no, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Primera advertencia, mirad, cierto o no, mirad. Aquí hay una gran responsabilidad. Dice vaya al otro,
al 6, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Segunda advertencia, por tanto. Tercera advertencia en el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tres advertencias, iglesia, le hace Pablo a la iglesia de Colosas. Les advierte. La vez pasada les mencioné, como padres, y así como nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas nos advierte, nos está advirtiendo de esas falsas doctrinas. Y aquí Pablo, a través del Espíritu Santo, no las amonesta, les advierte. Atención, presten atención que nadie les vaya a robar lo que aprendieron del Evangelio verdadero. Atención, iglesia, que nadie les robe. Aquí hay una responsabilidad personal tuya y mía. Una responsabilidad. Pablo nos pone a una responsabilidad, iglesia. Es su responsabilidad apercibirse. Pablo ya está advirtiendo a la iglesia. Cuidado, ponga atención. Por tanto, nadie nos engañe, nadie nos juzgue, nadie nos prive. Pablo advirtiendo a su iglesia inmediatamente. Porque nos van a robar, es como un asalto. ¿Ok? Les van a robar. Aquellas filosofías, ¿cómo ingresan a la iglesia? Fíjate bien. Discernimiento, iglesia. Pablo les da discernimiento. ¿Cómo entran? Sutilmente, entran a través de palabrerías, entran a través de ¿qué? Tradición de los hombres y rudimentos del mundo. Aquí están. Lo que dice el 4, 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con ¿qué? Palabras persuasivas. Eso simplemente hombres engañadores traían ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas, engaños despreciables que estaban maltratando el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que hoy está haciendo. Hoy tienen otros nombres. El evangelio de la prosperidad ha hecho un gran daño con todo lo que trae, como el arrebato y el ato y declaro y todo lo que tiene ese tipo de evangelio tan positivo y psicología ha entrado a la iglesia simplemente porque no han mirado y se han dejado robar la palabra de Dios. Dijimos en el 1, la iglesia, Pablo se gozaba. ¿Por qué? Porque estaba viendo el amor que tenían todos los santos y solamente eso lo puede dar el evangelio de Jesús, amada iglesia. Solamente el evangelio de Jesús puede obrar grandes cosas en sus vidas. No solo eso, era la esperanza. Es la esperanza de nuestras vidas, iglesia. Amén. Y no solo eso, dice que todo mundo, el 1:6, y que llegando hasta vosotros, así como a todo el mundo, no solamente la iglesia estaba haciendo, habían oído, habían visto, estaba creciendo el amor, estaba creciendo, dice aquí, el fruto en sus vidas, sino que el mundo se estaba dando cuenta que había algo ahí en ese lugar, en la iglesia, en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque habían aprendido de quién, del siervo de Dios, y bien fue el maestro Pablo el que enseñó a Epafras, bendito Dios. Entonces, mirad que nadie nos engañe, iglesia. Así entran las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Nosotros vamos a ser apercibidos. Todo lo que nosotros, incluyendo nosotros, recuerden, incluyendo nosotros los que estamos acá ministrando, todo llévelo a la escritura. Vamos a ver si el pastor César dijo lo correcto. ¿Me puedo equivocar en algo, iglesia? Es un hecho. Una cosa es equivocarme en palabras, acentos. Una cosa es equivocarme o decir al revés algún asunto y una cosa es una falsa doctrina. Recuerde eso. Es muy diferente. Muy diferente. Sin embargo, usted me puede enseñar. Usted me puede exhortar si usted cree necesario. Y si es una falsa doctrina, usted tiene que estar apercibido, amada iglesia. Apercibido porque es su salvación. Amén, iglesia. Es su salvación. Por lo tanto, porque dice el 9, vaya al 2:9.
Y Pablo lo refuta rápidamente, dice, esas doctrinas, esas filosofías huecas, ese gnosticismo que estaba entrando a la iglesia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En él. No necesitamos otra cosa, iglesia. No necesitamos otro evangelio. No necesitamos ese tipo de filosofías para poder que nosotros crecer en Cristo. Si no es el evangelio, iglesia, déjeme decirle, vamos a morir. Si no es el verdadero evangelio de Cristo, el que salva, el que restaura, vamos a morir. Vaya, iba a decir al final, vaya al libro de Apocalipsis. Iba a decir al final, vamos de una vez. Apocalipsis, vaya al 3:14. Sí, 3:14. Mire, esta es la misma iglesia que estaba, en la carta de Pablo a Colosas le dice en el 2:1, por los que están en Colosas, pero también a la vez esta era la carta que tenían que leer allá en la Odisea, ¿ok? Es la misma iglesia. Vemos dos iglesias, una que está creciendo, una donde Pablo está exhortando y a la vez exhorta a la iglesia de la Odisea también con la misma carta, porque estaba entrando ese tipo de doctrinas, una red completa. Y dice aquí, solamente un versículo me quiero quedar, un versículo. Y es en el 19, en el 20. Bueno, el 19:20, vamos a ver. Dice 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Quién es el que reprende y castiga? Nuestro Dios. El que tiene por hijo dice que lo reprende y lo azota, el que tiene por hijo también, dice la escritura. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí exhortando, reprendiendo. Dice el 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Mira, es bien curioso porque este versículo muchas veces cuando yo llegué al evangelio de Jesús hace algunos años, bendito sea su nombre, este era un mensaje, una palabra, un versículo que siempre se escuchaba en los evangelismos, ¿ok? Y hablaban de que pues Cristo está tocando la puerta y quiere venir contigo y quiere cenar contigo y quiere comer contigo, quiere ser tu amigo, ok, están hablando. Pero este versículo tiene un mensaje, cuando uno comienza a estudiar, un mensaje muy fuerte a la iglesia de la Odisea. Algunos dicen que estamos nosotros en los posteriores tiempos y que algunos hemos caído, yo diría que algunas congregaciones en el mundo entero han caído como la iglesia de la Odisea. Algunas, sobre todo en Occidente, porque dice que era rica, pero Jesús aquí la descubre. Era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y fíjate, oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estaban desnudos, eran unos pobres desnudos. Pero sin embargo, se sentían la gran cosa porque eran prósperos. Tenían abundancia. La iglesia tenía abundancia, eran prósperos. El liderazgo de la iglesia dejó de escuchar la palabra de Dios. Por eso aquí le habla al ángel de la iglesia, que era un título de un pastor. Le hablan al ángel de la iglesia directamente. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo le habla directamente a la iglesia. Y dice, regresamos al 20. Y llamo, esa palabra me cautivó. Me llamó la atención. No es que Dios está llamando a la puerta, literalmente se escucha, Él está allí. El llamar es un significado de una corte judicial. Oye, es un plazo, el último plazo que le da a la iglesia de la Odisea para que se arrepientan. Dice aquí, y no habría prerrogativa o aplazamiento. Era un plazo definitivo a la iglesia de la Odisea. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? Se perdió en el camino. Dicen los historiadores que no se encontró alguno salvo, alguno que fuera de allí, de ese remanente de la iglesia de la Odisea. Es increíble. Cuando nosotros abrazamos herejías, cuando nosotros abrazamos filosofías huecas y sutilezas,
podemos terminar como la iglesia de la Odisea. Y hoy día, en el mundo entero, la iglesia de Cristo está en declive, iglesia. Han dejado de buscar la escritura, la palabra que transforma el corazón. ¿Por qué te hablo? ¿Por qué Pablo empezó a hacer todo esto para llegar después a lo que vamos a hablar después? Bendito sea su nombre. Ahora vaya, vamos me gustaría que fuera solamente a la siguiente slide, por favor. Solamente en ese. Mira, cuidado con el legalismo y el judaísmo. Colosenses 2, 11, 17 dice. Había entrado a la iglesia un legalismo y un judaísmo. Ahí te dejo el capítulo 2, 11, 17. Dice, desecha el legalismo y el judaísmo, desecha la suficiencia de Cristo. Imponen reglas que no se pueden cumplir. Esas reglas son impuestas por los hombres. Escuche eso, iglesia. Entonces, recuerde bien esto, iglesia. Cuando nosotros entramos en el legalismo y cuando entramos en revestir la iglesia, nosotros ya no somos judíos, ¿cierto? No somos judíos. Sin embargo, la iglesia de Cristo en el mundo entero, en un contexto, hay unos que se visten como si fueran judíos, ¿cierto? Se ponen el gorrito. Imagínate, a mí ya se me cortó el pelo aquí. Bueno, no es el gorrito, por si acaso, bendito sea el Señor. Pero iglesia, como padres, como padre y como pastor, como pastores, Dios nos llama a percibir a la iglesia. Dios nos llama a cuidar a la iglesia, que esté apercibida, amada iglesia, esas falsas doctrinas, de esas falsas enseñanzas. Y tenemos que tener un sumo cuidado porque es tan sutil entrar al legalismo. Muy fácil entrar al legalismo. Quita la suficiencia, imponen reglas que no se pueden cumplir. Vaya al 3. Capítulo 3. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo. Mira, Pablo aquí lo está llevando. Es fácil nosotros hablar de doctrina, es fácil hablar de teología, es fácil para muchos de nosotros conocer sobre la escritura, aprendernos versículos bíblicos, debatir la escritura. Para nosotros es muy fácil, para muchos de nosotros es muy fácil, para muchos. Pero Pablo dice, bueno, ya sabes esto, sabes que pueden venir doctrinas si no estás apercibido y no conoces la escritura y no sabes quién es Cristo y que Cristo salva y que Cristo te redime y que Cristo perdona. Si tú olvidas eso y puedes debatirlo con todo mundo, pero aquí hay algo, podemos aprenderlo bien. Podemos ser buenos apologetas en defensa de la fe. ¿Cuántos entran al YouTube y muchas veces miramos ciertos hermanos defendiendo? Es bueno, está bien, tenemos que hacer defensa de la fe, ok. Pero quiero que veas una cosa. Aquí Pablo está llevando a la iglesia a algo personal, para después llevarla a algo congregacional, el 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Pablo está aclarando bien. Si tú pones tu mirada, si nosotros ponemos nuestra mirada y buscamos las cosas de arriba, ¿cuántos han resucitado aquí en Cristo? Les está hablando a nosotros, los hijos de Dios, ¿cierto o no? A nosotros, los hijos. Entonces, Él está, vivan la vida en Cristo. En pocas palabras, vivamos la vida en Cristo. Eso está hablando a cada uno de nosotros, a usted, a mí, a todos, el que está allá atrás, el que me está escuchando, a todos nos está hablando el Señor, a cada uno. Vamos a llevar la vida en Cristo, bendito sea su nombre, y vamos a buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. Una aclaración, Pablo. Busque las cosas de arriba. Si usted ha resucitado, usted ha nacido de nuevo en Cristo, usted dice ser un cristiano. ¿Cuántos dicen ser cristianos aquí? Todos somos cristianos, amén, gloria a Dios. Somos creyentes en nuestro Señor y Salvador. Dice Él, busca las cosas de arriba. Que sea prioridad para tu vida buscar las cosas de arriba. ¿Para cuántos es prioridad Cristo Jesús? Tengo que decir algo con todo respeto, con sinceridad. Y nos toca a veces
exhortar esto. Cuando el domingo el pastor hablaba aquí la palabra del Señor, ¿cuántos han leído? ¿Cuántos han visto? No vinieron e incluso no estuvieron pendientes tampoco del mensaje de Dios. No es una obligación. Sin embargo, aquel que ama a Dios y el que ha nacido está siempre pendiente de las cosas del Señor, ¿cierto o no? Buscando a Dios, no sé si usted se aguanta un día sin respirar, no lo sé. Yo no sé. Entonces, nuestro Señor, gracias a Dios por su misericordia, ¿cierto o no, amada iglesia? Porque son nuevas cada mañana. Que nos da oxígeno, nuestro Señor. ¿Cierto o no? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Imagínate, busca las cosas de arriba, las que son eternas, las que tienen sustancia, las que tienen la vida, iglesia. Esas son las cosas. Lo que te estoy hablando anteriormente, le decía a Pablo, eso es para ti. Lo otro es terrenal, es mundano. Quizás para esa gente les parece bien, pero es terrenal. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Amén. Escondida en Cristo, porque ahí tienes una identidad, tienes una seguridad. Amén, iglesia. En Cristo tienes la salvación. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él dice el 4. Pero aquí viene algo. Le dice, hay 3 cosas que le dice a la iglesia. 3 imperativos del 5 en adelante. 3 imperativos, iglesia. Pablo le dice a la iglesia. Para que puedas vivir esa vida a plenitud y a conciencia y en la sustancia de Cristo, tienes que hacer 3 cosas. O sea, hay que hacer esto. Nosotros. Haced morir, pues lo terrenal, ¿en dónde? En vosotros. Imperativo. Y dice el 8. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Y dice el 9. Pero el 9 nos lleva a un nivel de apoyo o de servicio mutuo o congregacional. No mintáis los unos a los otros. Ande pues. No mintáis los unos a los otros. 2 cosas, 2 imperativos y el tercero. Los otros son personales, son para ti y para mí, únicos para ti. Pablo no hace no es playa, no hace algo minucioso, pero se da a entender que hay cosas, pecados que hay que dejar, hacer morir. Matemos ese pecado en vosotros, iglesia, con la ayuda del Señor. Vamos a disponer vuestro corazón para morir a lo terrenal en vosotros, que es fornicación, etc. Dejad, y aquí no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido. ¿Qué hay que hacer entonces? Revestirnos del nuevo hombre. Aquí hay un estándar de unidad, de carácter, de perdón, de amor y de servicio. Eso se apega ya a la iglesia de Cristo Jesús. No mintáis. Y hago una pregunta. No mintamos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha mentido? No, bueno. Llegaron los taxes. Estamos en tiempo de taxes. Estamos en tiempo de taxes. No le diga al contador, póngale aquí, póngale, quítele esto. Siéntase gozoso que Dios le da una habilidad, abro este paréntesis, un recurso, un trabajo. Que eso es suficiente para usted vivir. Dios en su gracia le puede extender. Siéntase útil, que Dios lo usa para servir, que esos recursos de su esfuerzo, de su trabajo, pueden servirle a otros. ¿Me hago comprender, iglesia? Entonces, no mintamos los unos a los otros. Eso se habla cuando hacemos
o cuando estamos congregados o hacemos grupos, no se mientan. Había quizás una costumbre, los falsos maestros tenían esa costumbre de mentir uno al otro. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que revestirnos? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, el 12, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿de qué más? De mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Tiene alguna queja, iglesia? Vea usted lo que hace el Evangelio del Señor, revestirse del nuevo hombre. Y solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo lo puede hacer, amada iglesia. Solamente Él. Amén, iglesia. Indudablemente que solamente Él lo puede hacer. Hay un estándar, como dijimos, de unidad en Él. Dijimos el 18, casada, ¿cierto? ¿Por qué razón? Algunos ministros hablan que a partir del 12 es el contexto que viene para lo que vamos a hablar sobre la preeminencia en nuestro hogar. La preeminencia de Cristo en nuestro hogar. ¿Por qué Pablo comenzó hablando todo eso? Porque era evidente que probablemente todo eso iba a afectar la vida de hogar. No probablemente, si nosotros no buscamos y no sabemos cuál es la cosmovisión bíblica que tiene Dios, o la supremacía o la preeminencia de la palabra de Dios para el hogar, vamos nosotros a permitir que un engranaje de ideas mundanas aborden el hogar. ¿Me va a comprender? Eso es lo que Pablo está preparando y advirtiendo al pueblo de Dios. Y vimos individual, grupal, y Pablo se va más allá, se va a los hogares. Y si vemos el contexto de aquí, no solamente se va a los hogares, se va a los padres, a los hijos, en el contexto general de hogar, se va a los siervos y se va a los amos, o sea, a los trabajos. Cómo la preeminencia de Cristo puede salvaguardar, guiarte a ser un buen jefe y a ser un mejor empleado. De eso lo hablaremos en otro momento. Bendito sea su nombre. Pero dice aquí, dice, vas a necesitar, iglesia, vamos a necesitar, cuando sea algo congregacional, vas a necesitar el carácter de Cristo para mantener la unidad de Dios. Vas a necesitar el perdón de nuestro Señor en tu vida. Vas a necesitar del amor de Dios. Vamos a necesitar de la gracia de Cristo en nuestro hogar. ¿Cierto o no, iglesia? El hogar es lo más hermoso que Dios pudo haber elaborado en su mente, en su corazón. Esa es la revelación de Dios, es un sueño de Dios, es la idea de Dios, el hogar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Eso es el hogar, lo más hermoso. El hogar también tiene aflicciones. También hay momentos de lucha. Vamos a necesitar del verdadero evangelio de Dios para poder sobrellevar, y dice el 15, al 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz gobierne, que sea el árbitro, que sea el que gobierne. Cuando hay paz, cuando todo está caminando en el orden de Dios, habrá aflicción en tu casa, sí lo va a haber. Pero si estamos comprometidos, dije comprometidos, cónyuges, ambos cónyuges comprometidos, porque después hablaremos de eso, aquí viene la aplicación a nuestra causa, de nuestro hogar. Viene la aplicación. ¿Ves que es fácil discutir temas? Es fácil conocer la escritura, pero cuando viene la aplicación, muchos nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Y Pablo está llevando a la iglesia a aplicar lo que han conocido, a aplicarlo en su hogar. Porque si no, va a venir ciertas doctrinas, como el machismo, como el feminismo, que van a invadir nuestros hogares, nuestras mentes. Van a ser cautivadas por esas filosofías y huecas sutilezas. Entonces, ¿qué? Van a penetrar la iglesia. Entonces, el verdadero propósito del hogar se disipa. ¿Ves que son tan peligrosas esas sectas? Perdón, esas filosofías. Todos esos engaños es peligroso si no estamos apercibidos. Entonces entramos, ¿sabe usted? El machismo ha hecho un gran daño. ¿Cuántos saben eso? Esa ideología machista de nosotros los hombres
ha hecho un gran daño a la sociedad, a las vidas, a los hogares. Un gran daño. Después hablaré un poquito para entrar en ese campo. Pero dice el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Dos cosas. Esta carta se puede leer en paralelo a la carta de Efesios. Ok, Efesios, recuerde esto. Si hay cosas que leer, usted se refiere a Efesios, son diferentes causas, pero la puede leer. Y allá en Efesios, solamente vaya rápido, bendito Dios. Efesios 5:18. Casi estamos concluyendo, iglesia. Dice aquí, también le habla a los matrimonios, ¿ok? Dice el 17, por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, fíjese bien, dos cosas que Pablo nos está pidiendo, tanto a Éfeso y como la iglesia de Colosas. Aquí se nos manda, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo puede haber llenura de Dios? La llenura de Dios. Ahora, cuando hablamos de la llenura de Dios, está hablando no de una cantidad. Está hablando ser llenos. Está hablando de ser controlados por el Espíritu de Dios. Esa es la palabra lleno. Ser llenos. Un imperativo. Permite que el Espíritu controle tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios controla, ¿de qué está lleno? Pues del Espíritu, ¿cierto o no? Está lleno de Dios. Pero no puede haber llenura de Dios, o sea, controlado por Dios, si no está la palabra del Señor. Si no está la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio que salva para que estés controlado por la palabra, por el Espíritu, bendito Dios, entonces no puede haber llenura. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia, estamos en un tiempo, en un momento crucial en la iglesia de Jesús en el mundo entero. Estamos en un tiempo, usted lo puede apercibir, usted lo puede ver. Hoy tenemos una gran facilidad de poder observar las redes sociales. Dijimos, el siervo Epafras fue lejos para llevar la noticia. Había una preocupación en ese hombre por la iglesia de Jesús. Hay una gran preocupación en aquellos hombres de Dios en el mundo entero por la iglesia de Cristo. Amados hermanos, si no estamos apercibidos de lo que es el mensaje, la palabra de Dios, nos podemos perder. Esa aplicación a nuestro hogar como vivencia dentro de la vida matrimonial, en lugar de vivir una vida plena, a plenitud, podemos vivir una vida como si fuera un ring de boxeo. A ver quién gana. Yo tengo la razón. No, yo la tengo. Ninguno se atreve a decir, me he equivocado. Es mi orgullo el que me impide reconocer mi falta. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Estos dos versículos, como comenzamos, sacan chispas hoy en la actualidad. No solo en la iglesia, la gente que no conoce, ok, pero en la iglesia de Jesús. De estos dos versículos se puede hablar mucho y mucho. Pero entonces, ¿qué tan importante es que Pablo lleva a la iglesia, a aquellos hombres y a aquellas familias, a aquellos jóvenes,
a padres, a hijos, porque es la cosmovisión bíblica, es la supremacía de Dios obrando en tu casa. Si no está obrando en tu casa, varón, hermana, estás siendo un rebelde a la visión de Dios. Duele decírtelo, pero esa es la realidad. ¿Qué es lo que está en vuestras mentes que impide que el evangelio que puede transformar una vida, y como dijo nuestro pastor, habrá aflicción alrededor de nuestras vidas, algo que no podemos detener, pero el evangelio va a hacer algo en nosotros? Cristo va a ser el árbitro, porque va a haber una paz, que tú estás en la seguridad y estás en la plenitud del evangelio de Cristo. Y Él es el que te está sosteniendo. Y tú simplemente dices: Señor, aquí estoy, hay algo que no sé, desconozco, enséñeme, Dios, ese plano, enséñeme ese mapa, enséñeme, Señor, lo que tiene para mi casa. Soy un hombre casado, soy una mujer casada, enséñeme, Señor, enséñeme. Déjese tratar por la palabra de Dios, para que sea controlado por el Espíritu de Dios. Es seriedad, hay seriedad, pero necesitamos que la supremacía de Cristo, concluyo con esto, llene tu corazón. Permítele al Señor, permitamos al Espíritu de Dios que obre. Dios permite, el domingo vamos a comenzar con el tema. Vamos a comenzar con el tema. Pregunté, ¿cuántos se acuerdan? Es difícil, es entendible. Hicimos un resumen de todo lo que hablamos aquella vez. Más bien, lo que Pablo nos enseñó a través del Espíritu Santo, el mensaje, para entrar en este factor. Amén, iglesia. Póngase de pie. Yo estoy seco de sed, tengo sed. Bendito Dios. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Dale un gloria a Dios entonces. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias ante todas las cosas, porque tú eres nuestro Dios. Porque tú enviaste, Padre, a tu Hijo Jesús a salvarnos. Mi Dios, ese es tu plan. Ese ha sido siempre tu plan, Señor, de redención. Y aquí estamos, un puñado, Señor, de vidas rescatadas, salvadas por ti, Dios. Aún reconocemos, Señor, nuestras debilidades, reconocemos nuestras deficiencias. Reconocemos que muchos de nosotros conocemos tanto, Señor, de ella. Pero tú quieres ir más allá, Dios. Tú quieres que apliquemos, Señor, tu mensaje a nuestras vidas personales. Cuando estamos aquí en congregación, cuando nos reunimos, Señor, con nuestros hermanos en Cristo, en un lugar, en un café, oh Dios, en el parque. Pero tú también, Señor, tú deseas que plasmemos tu verdad en aquel lugar, en nuestros hogares, como esposos, como esposas, como padres y como hijos, Señor. Enséñanos. Y que sea esta tu palabra, Dios, la que nos guíe para que seamos controlados por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gloria y dándote gracias siempre, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios, dele gracias a nuestro Dios.